se han realizado ya en total 154.142 PCRs y 90.639 test rápidos o serológicos. Y concretamente en el día de ayer se hicieron en total 9.421 pruebas. El número de personas recuperadas o dadas de alta es de 15.678, es decir, el 84% del total. Por su parte, hay 2 nuevos hospitalizados con COVID y un nuevo fallecimiento. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico, los datos son los siguientes. El número de nuevos contagios es de 31, que son los positivos en las pruebas PCRs, que, como saben, son las que determinan si una persona está infectada por el virus en este momento, en el momento que le toman la muestra. Por territorios, ayer hubo 9 nuevos positivos en Áraba, 17 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa. Por otra parte, 3 positivos en PCR correspondieron a personas residentes procedentes de otras comunidades autónomas. Hasta aquí los datos que confirman, a partir de los que he señalado, la tendencia sigue siendo favorable en estas últimas semanas. Pero, como siempre decimos, debe interpretarse con precaución y prudencia. Porque si hemos llegado hasta aquí, ha sido por un esfuerzo y una responsabilidad individual y del conjunto de la sociedad. Especialmente, no me cansaré de repetirlo, hay que reconocer el esfuerzo de los y las profesionales sanitarios y sociosanitarios. Ahora hemos de mantenernos firmes en este compromiso individual y colectivo para no desandar lo avanzado y seguir adelante en esta carrera que es de fondo. Y para lograr seguir avanzando, la clave tiene un nombre: prevenir. En esta fase 1 hemos de actuar también con la máxima prudencia. De lo contrario, todos nuestros esfuerzos habrán sido nulos. Denon konpromisoak ekarri gaitu hona, eta horri eutsi behar diogu aurrerantzean ere. Nola, bide bakarra dago, prebentzioa. Por eso, hemos elaborado un plan para la vigilancia y control específico en la fase de desescalada de la pandemia de COVID-19, que hemos iniciado esta misma semana con la entrada de Euskadi en la fase 1. Un plan que ya hemos comenzado a desplegar en nuestra red y, como ya anunció esta semana el lehendakari Iñigo Urkullu, en un encuentro con el equipo de profesionales que lo están desarrollando. Este equipo es coordinado por Ignacio Garitano, epidemiólogo adscrito a la Dirección de Salud Pública del Departamento, que me acompaña hoy en esta comparecencia. Este plan pivotará sobre atención primaria. Este equipo estará también coordinando y trabajando con epidemiología de salud pública. Y quiero destacar el papel que realiza enfermería. Por esta razón vamos a reforzar este ámbito asistencial, inicialmente con la contratación de 34 enfermeras que tendrán la especialidad de familia y comunitaria y que tendrán y tienen conocimientos y competencias en atención primaria y también en salud pública. Se prevé que alrededor de 150 profesionales, fundamentalmente de enfermería, se formen en las próximas semanas. Este trabajo en equipo contará, además, con la colaboración de los servicios de medicina preventiva de los hospitales y de las unidades de salud laboral de los centros sanitarios, así como con Osalan, para aquellos casos que se identifiquen en el ámbito laboral. A continuación,
El doctor Garitano les explicará los rasgos principales de este plan que hoy les presentamos. Ignacio. Gracias, Sailburu. En primer lugar, los objetivos de este plan serían establecer un sistema de vigilancia de detección precoz de los casos de COVID-19, realizar un seguimiento de casos y sus contactos estrechos desde el punto de vista clínico y epidemiológico y monitorizar el curso de la pandemia. Queremos con ello evitar la transmisión y agrupaciones de casos tanto en la comunidad como en centros sociosanitarios e instituciones cerradas. Beraz, fase honetarako plan honen helburuak hauek dira. Kasuak goiz detektatzeko sistema ezarri, kasuok eta euren kontaktuak jarraitu eta pandemiaren bilakaera behatu. Respecto al protocolo de actuación, recogido en la orden aprobada ya por el Ministerio de Salud, de un lado, a cualquier persona que refiera síntomas compatibles con el COVID-19 se le solicitará una PCR de manera inmediata y se prescribirá aislamiento domiciliario hasta conocer el resultado. En su caso, ante la determinación de un resultado positivo, se realizará el estudio del caso y de sus contactos estrechos por parte de personal de enfermería de atención primaria. Es importante recordar que, como adelantamos en su día, el estudio de casos y contactos se realizará a través de una aplicación informática llamada GoData, que es impulsada por la Organización Mundial de la Salud y por el Departamento de Salud y Osakidetza. Es una herramienta que estamos incorporando. Esto facilitará las cosas en la medida en que permitirá a quienes trabajan en esta red disponer de información a tiempo real. Es que ricasco. Gracias, Ignacio, a ti y a todo el equipo. Estoy convencida de que este sistema de vigilancia puede resultar determinante para seguir avanzando, como confirman también los datos aún provisionales, eso sí, que esta misma semana hemos conocido y que nos hablan de que un 96% de población sigue sin haber tenido contacto con el virus. Ahí es donde nos toca centrar nuestros esfuerzos y darnos cuenta de la gravedad que tiene este virus si se extiende entre nosotros. Pero para que la detección temprana funcione, las herramientas de identificación son necesarias y lo imprescindible es la prevención y la implicación ciudadana, y eso significa respetar las normas y recomendaciones de distanciamiento, reducción de contacto e higiene. Y en caso de tener síntomas, como pueden ser tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad al respirar o falta de olfato, llamar al centro de salud para concertar una cita, aunque sea telefónica, y permanecer en casa, en aislamiento, hasta que se realice la PCR. Antes de finalizar, me gustaría realizar un apunte en relación al boletín que publicamos diariamente. Desde el primer momento se ha hecho un gran esfuerzo para trasladar al conjunto de la ciudadanía toda la información necesaria para explicar y que conozcan la situación que vivimos y vivíamos anteriormente y poder conocer la evolución de la pandemia. La transparencia y difundir información ha sido siempre nuestra prioridad y así lo sigue siendo. Y sigue siendo nuestro criterio trasladar a la ciudadanía información de calidad y que permita que conozca la evolución y la realidad. Llevamos recogiendo información desde el 1 de marzo y hoy estamos a 15 de mayo. Y hay que tener en cuenta que la situación de entonces y la de hoy no es la misma. Los datos diarios reflejan claramente que nos encontramos en un momento diferente. El escenario ha cambiado para el equipo de trabajo, para la información que se precisa, para la identificación de variables, lo que debemos seguir, y esto también se va a reflejar en el boletín diario de datos que va a mostrar e intentar explicar la evolución de la nueva situación.
En las últimas 48 horas también ha habido cambios. Uno de ellos ha sido un cambio en las necesidades y petición de información del Ministerio, que solicita que los datos sean el reflejo de lo que ocurre en 24 horas, es decir, a las 0 horas de día se debe cortar el registro de datos. Hasta ahora era hasta las 20 horas. También el tipo de información que se solicita y que nosotros evaluamos para realizar el seguimiento es diferente. Ha coincidido en el tiempo con que estábamos realizando también cambios en esta identificación de alertas tempranas. Ya ha coincidido con la renovación del equipo que se encarga de coordinar toda esta información, que va a ser más completo y más amplio. A quien quiero en este momento dar gran valor a lo que ha realizado, darles las gracias públicamente y a todo el equipo que se incorpora con ellos para manejar un volumen de información mucho más amplio y más complejo. Todos los días, desde hace varios meses, estas personas están trabajando y así lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo con un equipo mayor y captando información de diferentes fuentes. Y saldrá, como hoy va a salir, un boletín informativo para la población. Es cierto que ayer este boletín no tuvo algunos de los datos habituales, pero el trabajo que estamos realizando es para mejorar. Ese ha sido el objetivo que siempre hemos tenido y que seguimos teniendo. Hoy y a lo largo de los próximos días, como les digo, este nuevo boletín inicialmente tiene previsto que presente los datos por municipio y por zona de salud, pero de forma desagregada día a día con el número de nuevos casos. Las incidencias totales de cada zona de salud y municipio se ofrecerán con periodicidad semanal. De igual manera, tenemos previsto que en el boletín aparezcan los ingresos de cada día en nuestros hospitales, pero sufrirán un cambio, ya que hemos identificado que hay personas que figuran como positivas por PCRs realizadas hace meses y que o se negativizó o tienen otro motivo de ingreso, por lo que no deben aparecer como pacientes ingresados por COVID. Este es uno de los motivos que en ocasiones manejar estas fuentes de información resulte ya más complejo. Queremos evitar este tipo de factores de confusión y realizar valoraciones precoces y así en los sucesivos boletines se dará el dato correspondiente a estos ingresos hospitalarios, pero de los casos exclusivamente de PCRs positivos. En cualquier caso, el boletín habitual le acompañará otro con información asistencial detallada de forma diaria y que incluye también otros tipos de datos relevantes. Como ven, estamos adaptándonos a reflejar los datos acorde a las nuevas alertas, a los nuevos datos que valoramos, a formas de exponer más detallada de lo reciente, no tan agregada de 2 meses y medio, que creemos es la forma de apoyar mejor la valoración de la información. Eskerrik asko, ahora sí, quedo a su disposición. Eguerdion Sailburu Nekane Murga, doctor Ignacio Garitano, eskerrik asko ambos por las explicaciones ofrecidas. Paso a continuación a trasladarles las preguntas recogidas a lo largo de la mañana. ¿Cómo valora la consejera los datos del estudio de seroprevalencia? El estudio de seroprevalencia aporta mucha información, es cierto, y en primer lugar quiero agradecer
a los profesionales el enorme trabajo que se ha realizado de citación, tomas de muestras, encuesta, fundamentalmente desde los centros de salud, y también a los ciudadanos por la amplia participación y la colaboración total que hemos tenido de ellos en participar en este estudio. Como saben, son datos preliminares. De momento solo está publicado una primera ola y no de forma completa, pero ya nos está orientando a algo que en otras tomas de muestras habíamos conocido, y es que el porcentaje de población que ha pasado esta infección es diferente en cada uno de los territorios y que en general es un número, yo considero, bajo. Tener realmente, aunque también es cierto que son datos preliminares, que la prueba tiene una sensibilidad, que ha podido haber un número de personas que no hayan dado inmunidad y que realmente lo tengan, que puede ser en torno a un 20%, pensar que solo en el conjunto de Euskadi puede estar en torno a un 5% de la población inmunizada o un 6%, realmente nos debe hacer recapacitar a todos sobre los riesgos de este virus si circula, si de nuevo se expande entre la población. Significa que la enfermedad no hemos terminado con ella, que hay muchas personas vulnerables, muchas personas, además hemos visto por franjas de edad, en todas las franjas hay personas vulnerables y por lo tanto nos debe hacer, por una parte, recapacitar en la importancia de la prevención. Y pido todavía ser cautos, estamos en datos preliminares, pero dar la importancia que tiene a conocer que la mayor parte de la población de Euskadi no tiene inmunidad frente a la enfermedad. Otra pregunta más sobre los estudios de inmunidad. Le preguntan cómo va el estudio propio del Gobierno vasco, iniciado al mismo tiempo que el del Ministerio. Estamos realizando, como saben, este estudio de conocer la prevalencia de las personas que tuvieron síntomas. De momento es precoz el momento, se ha realizado a la mitad de las personas que estaba previsto, esperamos terminarlo en las próximas semanas. También estamos realizando este estudio de prevalencia que ya se ha extendido a los profesionales sociosanitarios, lo tenemos también prácticamente concluido en profesionales sanitarios, se está haciendo en otras profesiones esenciales, también se ha hecho en el ámbito como saben, de Arranchales, y en estas poblaciones también les puedo decir que, aunque su trabajo ha sido esencial, realmente el porcentaje de personas con inmunidad no es muy elevado. Sobre la evolución de la pandemia, le preguntan, ¿está el Gobierno vasco preocupado por la evolución del índice R0? ¿Cuál es el motivo de la eliminación de la información relativa al R0 de cada territorio en Open Data? ¿Y cuál es el valor del R0 en cada territorio ahora mismo? Mire, el R0 es un indicador de descenso de la epidemia, del número de contagios, pero es un indicador que depende del número en el que uno parta. Lo que le quiero decir es que, para que se hagan ustedes a la idea, nuestro valor de R0 el 8 de abril era muy bueno, a pesar de que en ese momento se contagiaban en la comunidad más de 100 personas. Mientras que en un territorio en el que hemos tenido durante 4 o 5 días 0 contagios, la aparición de 2 contagios nos pone en un R0 positivo. Con esto lo que quiero decir es que en epidemiología no se debe valorar exclusivamente un indicador, hay que mirarlo en el contexto. El R0 tiene mucho valor para seguimiento, valorándolo en conjunto con el número absoluto de contagios. Nosotros seguimos calculando el R0, pero como ustedes pueden imaginar, hay momentos en los que en un territorio tenemos 2 casos y nos puede dar un valor
superior a otro en el que puede haber 10 o 15. Y esto lo valoramos y el equipo de epidemiología lo valora en el contexto de cómo está la epidemia, el número de casos y la evolución de casos nuevos. Nosotros seguimos valorando y en este momento la cifra se encuentra como los días previos, menor de 1 en los 3 territorios. Para que se hagan la idea, en algún momento, al haber tenido uno de los territorios varios días con 0 y tener 2 casos, sí que hubo un territorio con más de 1, pero algo que no tiene ningún valor epidemiológico indicativo de que la epidemia esté peor. ¿Es cierto que hay más menores contagiados de COVID tras permitirse los paseos de los niños y de las niñas? Es cierto que ahora estamos más vigilantes a la hora de nuestros más jóvenes en las propias consultas, porque previamente etiquetábamos a las personas como COVID exclusivamente si tenían tos, fiebre y falta de aire. Y lo que sí sabemos es que la presentación en los más jóvenes es diferente. Y esto lo conocen nuestros pediatras y nuestro personal que trabaja con los más jóvenes en los centros de salud. Sabemos que en los niños puede tener manifestaciones en ocasiones cutáneas, en ocasiones digestivas y en ocasiones de otro tipo. Por lo tanto, se están solicitando mayor número de PCRs en los más jóvenes y cuando uno realiza más pruebas, identifica más menores positivos. La causa, no cabe duda de que una mayor interrelación o contacto favorece el traslado del virus de unos a otros, pero también le puedo decir que en todo momento, incluso en los momentos que ha habido un confinamiento, el contagio intrafamiliar a los niños y de los niños a los mayores ha sido frecuente. Por lo tanto, mirando esta cifra, no se puede decir que haya una causa, efecto, paseo, contagio de menores. ¿Utiliza ya Osakidetza los test ELISA para el diagnóstico? ¿En qué cantidad y con qué resultados? ¿Y se hacen los 3 territorios? La determinación de serología mediante ELISA es una técnica que tiene una mayor complejidad, que tiene un componente manual de técnica y que se están formando y preparando los equipos adecuados en todo el territorio. Se están realizando en ocasiones para validación de otro tipo de test, dado que se considera lo que nosotros llamamos el gold estándar, es decir, la técnica ideal de identificación, y estamos realizando estudios de validación de algunos kits de diagnóstico, pero en este momento no se realiza de forma sistemática. En cuanto tengamos los equipos preparados y valorado las necesidades, la capacidad y en qué pacientes aporta, así se les informará y se realizará. Hacía referencia, consejera, en su intervención que en el boletín de ayer no contenía los datos habituales y que pudo haber alguna variación de datos. Y lo ha explicado por qué. Algunos periodistas le preguntan que en este informe se apreciaba un incremento de ingresos en Álava. ¿A qué se debe? ¿Es por las razones que ha argumentado o es por otras razones? Sí, mire, es que hemos identificado que en este momento que estamos empezando a realizar procedimientos programados, a una persona le pueden estar llamando para una cirugía de cataratas o para un proceso, una artroscopia, otro tipo de proceso, estas personas han podido tener COVID. Y en el cruce de datos que realizamos diariamente nos aparecían como ingreso persona COVID. Como he mencionado, en este momento el número ya de pacientes que han sido positivas y el aumento de actividad no COVID en los hospitales hace más complejo el manejo y el cruce de información.
y este es el motivo que lo habíamos identificado ya en los últimos días, pero que estamos viendo que está siendo un factor de confusión, que luego en boletines sucesivos nos estaba llevando a tener cada vez que realizar más correcciones. Como ven, hoy también he mencionado qué personas son positivas y son de otra comunidad. Y esto se debe a que hemos identificado que con anterioridad nosotros, para dar los datos precozmente, ponemos aquellos que tienen una prueba positiva en las últimas 24 horas. Y ahora ya realizamos el cruce no solo de dónde se le ha valorado, dónde se le ha realizado la prueba, sino también con dónde tiene el domicilio esta persona. Lo que quiero decir con esto es que nuestros cambios están dirigidos a identificar dónde están, no solo en qué lugar se ha realizado el análisis, porque queremos tener, vamos a decir, mejor identificados los casos que ingresan, el motivo de ingreso, si realmente son una alerta, si es un ingreso programado o es un ingreso urgente por una persona que tiene COVID agudo, y esto se extiende a todas las alertas y a todos los datos que queremos publicar. Visto que pacientes que ya se han curado del COVID han presentado diversas complicaciones de salud a causa del coronavirus, quisiera saber, dice un periodista, si Osakidetza tiene un protocolo para el seguimiento de estos pacientes y si es así, ¿en qué consiste? Uno de los grandes retos que tiene esta enfermedad es que el periodo que conocemos de evolución es corto. Esta enfermedad, como saben, los primeros casos de neumonía, que se pensaba que era la única presentación clínica que tenía grave, ocurrieron a finales de diciembre y, por lo tanto, no conocemos cuál es el curso clínico y las posibles o lesiones o consecuencias que tiene la enfermedad. Lo que puedo garantizar a todas las personas es que tenemos a los equipos de neumólogos que creemos en este momento puede ser una de las secuelas que deje a nivel respiratorio, que están pendientes del seguimiento de estos pacientes y que ya se están realizando estas valoraciones y estos seguimientos. En relación a otras complicaciones o patologías asociadas que se están identificando de forma tardía, como están descritos algunos casos o de trombosis o de tromboembolismos pulmonares o de manifestaciones cutáneas, también hay equipos, hay seguimiento y se necesita un tiempo de evolución, un número de casos y realmente un contraste científico que determine cuáles son las causas, si hay realmente predisposición genética o de otro tipo para así estratificar a las personas de riesgo, y para todo ello la comunidad científica, la comunidad asistencial, los propios profesionales de Osakidetza conocen esta realidad y están realizando y poniendo los medios para este seguimiento. ¿Qué opina el Gobierno vasco sobre el uso generalizado de mascarillas en cualquier espacio público? En cualquier espacio, perdón. Bien, el uso de mascarillas en espacios públicos creemos que es algo que da un plus de prevención y de seguridad y por lo tanto lo apoyamos. Según vayamos teniendo más movilidad y más contactos, el uso de mascarilla se debe generalizar. Tenemos que tener en cuenta además que frente a lo que sabíamos en enero y febrero, el propio estudio de seroprevalencia nos ha mostrado que entre nosotros hay personas asintomáticas, personas que no tienen síntomas, que probablemente son pocas. En este momento, si en Euskadi hoy el número de personas que se han identificado o ayer fueron en torno a 25, sabemos que probablemente hay 5 o 10 personas asintomáticas, haciendo una vida, o quizá más, estoy haciendo un supuesto, haciendo una vida absolutamente normal. Y sabemos que
lo que nosotros emitimos fundamentalmente o al hablar o al respirar puede eliminar virus y dejarlos en áreas que otra persona llegue con una mascarilla y lo coja. Por lo tanto, el que lleva una mascarilla lo está haciendo para proteger a los demás. ¿Y dónde quedan fundamentalmente esas partículas que puede coger otra persona? Quedan en espacios cerrados, en espacios públicos. Si uno sale de casa, lo puede dejar en el ascensor, en la manilla, en la puerta. En el súper lo puede dejar en el área donde deposita las cosas. Fundamentalmente se sabe ya que hay un porcentaje de gente asintomática que elimina virus. Y sabemos que además estos virus en áreas cerradas y en superficies son capaces de sobrevivir horas. Por lo tanto, en estos espacios cerrados y por donde van a ir otras personas por detrás de nosotros, el que llevemos una mascarilla está previniendo al que viene detrás. Porque una persona puede llevar mascarilla, pero lo coge con sus manos. Por lo tanto, quiero recordar la higiene de manos, la higiene de guantes, porque los guantes adquieren los virus y tocan ese botón del ascensor igual. Y por lo tanto, la higiene de manos, la higiene de guantes, que cualquier persona ante el mínimo síntoma no debe salir de casa. Si nota un niño con una sintomatología rara, no debe salir de casa hasta que observe cómo va, hasta que le ponga un termómetro y valore si lo debe llevar al pediatra o si uno debe tener una consulta telefónica con su médico o con su enfermera o con el centro de salud. Y las mascarillas en espacios cerrados, fundamentalmente públicos, lo que hacen es prevenir a la persona que va a pasar detrás de nosotros. Por lo tanto, nosotros como Departamento de Salud y Gobierno vasco, cuanta mayor movilidad, mayor contacto y más personas compartiendo espacios públicos, más mascarillas. Dos preguntas más. ¿Contempla el Gobierno vasco alguna medida más dentro de la fase 1, como por ejemplo la movilidad dentro de la provincia o alguna otra? La desescalada siempre hemos dicho desde el primer momento que creíamos que se debía realizar desde la proximidad y realizando una valoración progresiva, paulatina, para ir tomando medidas que permitieran que todos fuéramos volviendo a una vida, vamos a decir, nueva de normalidad, visiberri, como repetimos, pero con un menor riesgo. Esta fase 1 que hemos iniciado, inicialmente permitimos la movilidad, como ustedes saben, en el conjunto de Euskadi para actividades laborales, comerciales e incluso familiares si teníamos personas que lo precisaban o a las que debíamos dar un soporte asistencial o emocional. Hemos limitado más que otros territorios para el ocio fundamentalmente. Pero si las cosas siguen avanzando y vemos que se contiene el número de casos, el siguiente paso será permitir este ocio dentro de los territorios. Y como además aprovecho la ocasión para decir, estamos satisfechos con los datos que seguimos teniendo, estamos realizando una valoración, dado que pronto tenemos que hacer una solicitud para cambio de fase y en el momento actual estamos trabajando este avance y sí, nuestra previsión es de poco a poco, a lo largo de los próximos días, si las cosas y con esta valoración siguen, dar pasos para avanzar y para, por supuesto, solicitar un avance en una nueva fase de desescalada.
Pues la última pregunta era sobre esta cuestión, sobre los preparativos para solicitar el paso a la segunda fase. Le preguntan si pedirá que Euskadi pase en bloque. Nosotros tenemos los requisitos para avanzar. Tenemos además un modelo en el que creemos que por el contexto que tiene Euskadi de relaciones sociales, laborales y de todo tipo, siempre que podamos realizar pasos en bloque estamos a favor de ello, pero no hemos descartado nunca que si viéramos la necesidad de que algún área de salud, municipio, OSI, que es una forma que tenemos prevista de realizar también el seguimiento de áreas concretas en las que pudiera haber rebrotes o territorios, si fuera el caso, o la forma geográfica o de actividad que determinemos es de riesgo. En ese caso, lo que realizaremos es avances y peticiones y medidas acorde a cómo vayan los resultados. Pero quiero insistir que los datos actuales, como fueron la semana pasada, todos nuestros territorios estuvieron en condiciones de pasar. Todos nuestros territorios a día de hoy están en condiciones de seguir avanzando. Y así lo vamos a hacer si siguen. Y a día de hoy, todos nuestros territorios estamos valorando y la revisión inicial de lo que se solicita nos va a permitir avanzar en una siguiente fase de desescalada. Pero nuestro modelo es adaptarnos a la situación sanitaria. Porque para nosotros, para el Gobierno vasco, lo prioritario es la salud, la sanidad y frenar la pandemia. Porque sabemos que el resto va a depender de esto. Y no nos vamos a hacer trampas al solitario. Vamos a trabajar los datos con calidad. Vamos a analizarlos, vamos a solicitar y, a partir de lo que tengamos, avanzar acorde a estos datos. Hauek izan dira galderak, eskerrik asko bioi emandako azalpenengatik. Hasta aquí las preguntas. Gracias a los dos por las explicaciones ofrecidas y hasta otra. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.